no puedo respirar. Este se ha convertido en el eslogan de la reacción de la comunidad ante la injusticia y el abuso de poder de las autoridades policíacas. Dios les bendiga y bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Estamos todos consternados, preocupados y en algunas comunidades y familias hasta asustados por los últimos acontecimientos que se han dado en los Estados Unidos. De pronto parecía algo lejano en estado que no nos afectaba directamente, pero de pronto este movimiento, esta reacción social empezó a manifestarse alrededor de todos los Estados Unidos y a la luz de los acontecimientos de este fin de semana en nuestra propia ciudad, quiero referirme desde una perspectiva bíblica a cómo el cristiano debe de reaccionar ante la injusticia social y ante la reacción de la sociedad ante dicha injusticia. Por eso quiero en esta tarde compartir con ustedes el tema el cristiano y la injusticia social. Para esto le voy a rogar que me acompañe por favor a leer Santiago capítulo número 1 y versículo número 1 en adelante. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfeccionados y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero quien pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De este pasaje de la Biblia vamos a meditar en dos palabras. ¿Por qué es posible aprender del apóstol Santiago, un libro que fue escrito hace miles de años, sobre una situación tan actual como la que estamos viviendo el día de hoy? Y la segunda pregunta será, ¿qué podemos aprender del apóstol Santiago para una situación de desasosiego social como la que estamos viviendo el día de hoy? Abordemos la primera pregunta. ¿Por qué es posible que aprendamos del apóstol Santiago sobre un tema tan delicado como la injusticia social, como el desasosiego social en el que nosotros nos encontramos el día de hoy? Creo que tenemos tres razones por las que es posible que aprendamos del apóstol Santiago. Primero, porque directa o indirectamente él sufrió la injusticia social. En el versículo número 1, el apóstol deja claro a quién está escribiendo la carta.
y la dirige a los cristianos que están en la dispersación, es decir, aquellos cristianos judíos que habían sido expulsados, aquellos cristianos que habían sido perseguidos y a razón de la persecución tuvieron que huir de su propia tierra. No estaban viviendo en la tierra donde ellos nacieron debido a la persecución. Les está escribiendo a personas que sufrieron la injusticia social, que sufrieron el abuso de las autoridades romanas, que fueron desarraigados de sus hogares, que fueron arrancados de sus pueblos y fueron obligados a abandonar sus ciudades de nacimiento para habitar en otro lugar extranjero. Se está refiriendo a personas o se está dirigiendo a personas que sufrieron la pérdida de sus casas, que sufrieron la pérdida de sus negocios, que fueron pérdidas o sufrieron pérdidas de trabajo, de empleo, que perdieron incluso la vida de sus familiares, que perdieron a sus padres, que perdieron a sus madres, a sus hijos, y cuando era el único pecado que habían cometido era precisamente ser cristianos. Delante de las autoridades era algo inaceptable, por lo que ellos hicieron injusticia social, abuso de autoridad y los despojaron de sus cosas. Por eso debemos aprender, por eso es que podemos aprender del apóstol Santiago, porque él está siendo afectado directa o indirectamente de esta situación. ¿Les suena familiar todas estas cosas? ¿Les suena familiar a lo que hemos visto en los últimos noticieros, en las últimas horas? ¿Les suena familiar a lo que ha escuchado usted en las noticias, ha leído en los periódicos, en los sitios de internet? Cómo personas que no tienen absolutamente nada que ver con la injusticia que se ha cometido en contra de un ciudadano americano han sufrido las consecuencias por las reacciones de las multitudes, personas que han perdido sus trabajos, personas que han perdido sus casas, personas que han perdido sus empleos, sus tiendas, que han perdido sus negocios, sin tener absolutamente nada que ver, personas que pudiéramos decir completamente inocentes o indiferentes a esta situación, están siendo afectados por las reacciones de muchas personas. Lo mismo sucedió cuando el apóstol Santiago está escribiendo su carta. Personas que no tenían absolutamente nada que ver empezaron a sufrir las injusticias sociales. La segunda razón por la que yo creo que podemos aprender del apóstol Santiago es porque él fue un pastor que estaba en la misma situación que estamos nosotros ahora mismo. El apóstol Santiago tenía también el ministerio de pastor en la ciudad de Jerusalén. Y él es un pastor que está usando la tecnología de sus tiempos para enseñar a la distancia a sus ovejas a cómo reaccionar ante dicha situación, a cómo reaccionar ante la injusticia social, a cómo reaccionar ante el abuso de las autoridades. Y él está usando la carta, que era la tecnología de aquel entonces, para dirigirse y enseñar a sus discípulos. Y aunque esta carta fue dirigida a los judíos que vivían en esta situación, ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por esta carta? Lo que quiero decir es que a pesar de que fue dirigida a un grupo específico, no podemos decir que solamente ellos podían aprender. Millones y millones y millones de cristianos hemos aprendido de esta carta que fue dirigida a uno de los grupos más perseguidos en el tiempo del apóstol Santiago. De la misma forma nosotros nos estamos dirigiendo a nuestras ovejas, nos estamos dirigiendo a nuestras congregaciones a través de la tecnología que tenemos a nuestra disposición. En este caso es a través del video y las plataformas sociales. Aunque estamos usando la tecnología más avanzada que el apóstol Santiago, estamos en la misma situación. No podemos estar con nuestra congregación, no podemos estar en grupo con nuestras ovejas si estamos a la distancia tratando de enseñar cómo reaccionar ante la injusticia social. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante lo que estamos viviendo, a lo que ven nuestros ojos en las noticias, a lo que oyen nuestros oídos de los noticieros o incluso a lo que vemos a nuestro alrededor? Estamos usando, como el apóstol Santiago, la tecnología que tenemos disponible, y como el apóstol Santiago, bien es cierto que nosotros no hemos alcanzado millones y millones y millones de cristianos. Sin embargo, me es de mucho gozo saber
que muchos de ustedes han sido bendecidos por la palabra de Dios que hemos estado compartiendo a través de estos medios. Personas que ni siquiera nos conocemos en persona, pero han sido bendecidos como hemos sido muchos de nosotros bendecidos de una carta que no fue dirigida especialmente a nosotros, sin embargo que el Espíritu Santo la preservó, la guardó y permitió que llegara a nosotros para que nos edificáramos a través de ella. Por lo tanto, como el apóstol que fue pastor estaba en una situación muy similar a la nuestra, creo que podemos aprender para cómo podemos nosotros reaccionar ante estas situaciones. Y la tercera razón por la que creo que podemos aprender del apóstol Santiago es porque él no expresa su opinión, sino que se limita a dar la palabra de Dios. Estoy seguro que el apóstol Santiago tenía su opinión al respecto de la situación que estaban viviendo sus conciudadanos, sus creyentes, sus ovejas. Como judío lo sentía más fuertemente. Como judío, como cristiano lo sentía todavía más unido a ellos. Estoy seguro que el apóstol Santiago tenía su forma de pensar. Estoy seguro que él tenía su criterio respecto a lo que habían experimentado todos estos hermanos que habían sido obligados a abandonar sus casas, sus trabajos y sus ciudades y todo lo que tenían en su tierra. Sin embargo, el apóstol se limita a exponer la palabra de Dios, porque estoy seguro que él entendió dos cosas. Primero, que si él expresaba su opinión, independientemente de lo que fuera su opinión, hubiera causado más división. Imagine usted si el apóstol Santiago escribe: ustedes tienen la razón, la injusticia social de las autoridades romanas es de lo peor y tenemos que rebelarnos y tenemos que levantarnos y resistir a la opresión, pues hubiera causado más división entre la sociedad judía y la sociedad romana. Por otro lado, si hubiera dicho: ustedes tienen razón, pobrecitos, ustedes son justos, son inocentes, no debieron haber sufrido estas cosas, yo no sé por qué Dios permite estas cosas, pues hubiera llenado a los creyentes de una autocompasión que no les serviría absolutamente de nada. Por lo tanto, el apóstol Santiago guarda su opinión y nos da solamente la palabra de Dios, porque él sabe, esta es la segunda cosa que él sabe, que lo único que puede ayudar en estas situaciones no es su opinión, no es su criterio político o su posición política. Lo único que nos puede ayudar en situaciones como la que vivió el apóstol Santiago con los creyentes que sufrieron las injusticias sociales que los llevaron a huir de su tierra, como lo que nos puede ayudar hoy en día en la situación social de desasosiego, de injusticia que nos encontramos hoy en día, es la palabra de Dios. Lo único que puede traer verdadera justicia a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestras sociedades, a nuestros gobiernos, es la palabra de Dios. Esto nos lleva a meditar en la segunda pregunta: ¿qué podemos aprender del apóstol Santiago? ¿Qué podemos aprender de la situación de injusticia social que sufrió el apóstol Santiago y su congregación y sus ovejas y los creyentes en Jerusalén, para que podamos reaccionar en la situación en la que nosotros nos encontramos hoy? ¿Qué podemos aprender para reaccionar en la situación de injusticia, de desasosiego social en la que nos encontramos el día de hoy? Según el apóstol Santiago, estas situaciones de injusticia, estas situaciones de desorden, de desasosiego, estas situaciones que estamos viviendo como las que vivió él, son una oportunidad para alcanzar la madurez espiritual. Alguien pudiera estar pensando: ahora resulta que todo lo que está sucediendo es para que tú, cristiano, alcances la madurez. Ahora resulta que el sufrimiento de las minorías, ahora resulta que el desorden social es para que tú obtengas un beneficio espiritual. Pues le repito, puede ser un sinsentido, puede parecer cruel, pero no estoy diciendo que para esto es que sucedan estas cosas para que nosotros alcancemos la madurez, sino que cuando suceden estas cosas, a nosotros los creyentes nos da una oportunidad de crecimiento espiritual. Las situaciones difíciles de la vida son las que nos dan la madurez.
Yo le invito a que piense en su propia vida. ¿Cuándo en su vida ha aprendido tanto como cuando ha enfrentado adversidades en la vida? Las situaciones complicadas, las situaciones difíciles son las que nos han enseñado lo que hemos aprendido en la vida. Ahora los que somos padres tenemos la oportunidad de ver exactamente lo mismo en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, cómo las situaciones difíciles de sus vidas les ayudan a madurar, cómo hay situaciones en las que nosotros los padres no podemos hacer absolutamente nada por ellos y es necesario que ellos se enfrenten situaciones difíciles, caóticas, que nosotros hubiéramos querido evitar, pero que tampoco las provocamos, pero que son oportunidades para que ellos crezcan. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros vemos aquí que el apóstol Santiago habla en los versículos del 2 al 4 que es una oportunidad para crecer, para alcanzar la madurez espiritual. Ahora, la madurez espiritual debemos reconocer y mencionar que tiene dos aspectos. La madurez espiritual es un estado emocional, un estado espiritual, un estado mental interno, por supuesto, pero también tiene el aspecto exterior que se refleja a través de nuestras acciones y nuestras reacciones a las acciones de alguien más. En cuanto a la madurez interna, quiero que leamos una vez más los versículos 2 al 4 de Santiago capítulo número 1. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. En estos versículos vemos cómo el apóstol Santiago habla de un proceso. Habla de la prueba de la fe que producirá paciencia y la paciencia producirá perfección o madurez espiritual. El apóstol Santiago está enseñando a sus ovejas, a sus discípulos, a sus hermanos en Cristo, a que a pesar de las injusticias que ellos sufrieron, deben aprender a confiar en Dios. El apóstol Santiago les está diciendo no a los que fueron afectados indirectamente, sino a los que fueron afectados directamente, a los que fueron víctimas de la injusticia, del abuso de las autoridades. A ellos les está diciendo que en medio de esa situación deben aprovechar para que su fe crezca, para que aprendan a confiar en Dios y que esto les va a producir madurez espiritual. En medio de la situación social en la que nosotros nos encontramos, debemos aprovechar exactamente lo mismo. Debemos esforzarnos cada uno de nosotros para aprender a confiar en Dios a pesar de lo que vemos en los noticieros, a pesar de lo que oímos en los noticieros, a pesar de lo que vemos en nuestros alrededores, sin importar lo que estemos pasando, sin importar lo que esté sucediendo afuera o a nuestro alrededor, nosotros debemos procurar que en medio de esta situación aprendamos a confiar en Dios. Estas situaciones son una prueba para nuestra fe. Estas situaciones son las que vienen a poner en evidencia nuestro estado real espiritual. Supongamos que un creyente en medio de estas situaciones esté viviendo con temor, esté viviendo con angustia, esté viviendo con desesperación lo que se está viviendo. Eso está manifestando que su fe está débil, que no es una persona madura, que no ha aprendido a confiar en Dios verdaderamente, que tiene el conocimiento de que debe confiar en Dios, pero que en su vida práctica, en su ser espiritual, en su alma interior, no tiene la confianza puesta en Dios. Por otro lado, cuando un creyente en medio de esta situación puede sentir paz, y no porque no esté sucediendo absolutamente nada o porque neguemos la realidad de lo que está sucediendo, sino que a pesar de lo que está sucediendo, un creyente puede sentirse seguro, puede confiar en Dios, entonces estará mostrando que su fe ha madurado. Y los que no han madurado tienen la oportunidad
tienen el tiempo para que en medio de esta situación puedan esforzarse y hablar a su alma y estudiar la palabra y confiar al Señor, llegar a creer en su palabra y confiar en Él, entonces su alma, su mente, su corazón serán fortalecidos y alcanzarán un nuevo grado de madurez espiritual. A esto nos referimos cuando decimos que estas situaciones son una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestra alma crezca, para que el crecimiento espiritual en nuestra vida sea real. Nosotros tenemos la oportunidad en medio de esta situación de buscar crecimiento espiritual. Ahora, si hay alguien que no puede entender lo que estoy diciendo, que no puede en su cabeza entrar el pensamiento, ¿cómo es posible de que en medio de este desorden social tú estés preocupado por la madurez espiritual en lugar de la justicia social? Si alguien no puede entender que estas situaciones sean oportunidades para crecer espiritualmente, lo que el apóstol Santiago nos recomienda es que pidamos sabiduría. En el versículo número 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero hay que pedirla con fe, porque el que pida dudando no recibirá nada, porque el que pide dudando es como las olas del mar que viene y va. Toda la persona que duda en su corazón no va a recibir nada, porque el hombre de doble ánimo, el hombre que una vez dice que sí, después dice que no, después cree y después duda, es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, necesitamos pedir a Dios sabiduría, que Dios nos dé la sabiduría para que podamos ver como Dios ve la situación. Dios no provoca la situación, pero la situación nos da la oportunidad para crecer espiritualmente. Porque el apóstol sabe que cuando nosotros recibamos sabiduría, entenderemos dos cosas o recibiremos dos cosas. Primero, cuando nosotros recibamos la sabiduría de parte de Dios, tendremos perspectiva espiritual. En los próximos versículos, el apóstol Santiago les dice: el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí el apóstol Santiago nos está diciendo algo que no todos podemos entender. ¿Cómo le pide a una persona que ha sido humillada por las autoridades? ¿Cómo le pide a una persona que ha sufrido la injusticia social que se goce en su humillación? ¿Cómo el apóstol Santiago está pidiendo algo que no hace sentido a nuestra mente? Lo que el apóstol está pidiendo es que la sabiduría nos da perspectiva, nos permite ver las cosas desde el punto de Dios, desde el punto de vista de parte de Dios. Esta situación de injusticia social, de desasosiego social que nosotros estamos experimentando, necesitamos verla con perspectiva divina, con perspectiva de parte de Dios, porque esta perspectiva nos va a enseñar que no todo lo que pasa es provocado por Dios. Estas situaciones, estas revueltas sociales, estos homicidios sin sentido, estas conductas violentas de las masas y estos abusos de autoridad de los gobiernos, todas estas cosas no son provocadas por Dios. Tenemos que entender que hay un enemigo espiritual. Tenemos que entender que hay principados y potestades que constantemente están obrando para desestabilizar nuestra vida. Por eso es que la palabra del Señor nos pide que oremos por nuestros gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque siempre hay un enemigo espiritual y nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios y entender que todas las cosas que suceden en el mundo, no todo es provocado por Dios. Y debemos entender, cuando tenemos la sabiduría de parte de Dios, entendemos que todas las injusticias, tanto del gobierno como las reacciones negativas de los seres humanos en la sociedad, todas ellas son consecuencia del pecado.
porque el apóstol Santiago dice que bienaventurado el hombre que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no todo viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Santiago sabe que cuando tengamos la sabiduría de parte de Dios, vamos a entender que es el pecado el que hace que el hombre accione y reaccione como lo hace. En los versículos que hemos leído, el apóstol Santiago habla de que cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia da a luz el pecado. Entonces, el pecado es el que hace al hombre abusar de su autoridad. El pecado es el que hace al hombre matar, asesinar a los seres humanos. El pecado es el que hace que el hombre reaccione a esas acciones de manera violenta. Entonces, todos nosotros estamos contaminados con la concupiscencia, estamos contaminados con el pecado. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para que podamos reconocer, tener la perspectiva de Dios y pensar y decir: no somos nosotros los enemigos, no nos podemos atacar unos a otros, sino que debemos entender qué es el pecado. Y cuando entendemos qué es el pecado, entonces reaccionamos espiritualmente y no permitimos que se enseñoree de nosotros para que reaccionemos a las acciones negativas de los demás, sino que nosotros controlamos nuestras emociones y reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos. Y reaccionamos de una forma inesperada para el mundo. Por eso es de que la gente no entiende cómo es que los cristianos pueden permitir ser abofeteados y piden que pongamos la otra mejilla, y cómo es que los cristianos pueden soportar tantas humillaciones, porque tenemos perspectiva bíblica, porque sabemos que no es el hombre en sí mismo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que habitan en los aires. Nosotros entendemos eso, por eso es de que reaccionamos espiritualmente, y cuando sufrimos humillación, no nos defendemos, porque entregamos nuestra causa al que juzga justamente. Confiamos en nuestro Padre Celestial, que es el único que puede obrar verdaderamente justicia. Por eso, porque hemos entendido, porque hemos recibido la sabiduría de parte de Dios para tener perspectiva divina, que podemos entender que no todo lo malo que sucede es provocado por Dios, y entendemos que todo lo malo que sucede, las acciones y las reacciones negativas del hombre, son provocadas por el pecado en el hombre. La sabiduría de parte de Dios no solamente nos va a hacer tener perspectiva divina, sino que nos va a hacer buscar la justicia de Dios. Versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros debemos escuchar más de lo que hablamos. Debemos de tener la capacidad de ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Nosotros debemos de controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Acaso no se ha dado cuenta que las personas que están molestas hablan sobre la otra persona, no escuchan las razones? Su ira, su enojo, su descontento no les permite razonar, no les permite escuchar, y quieren solamente ser escuchadas y quieren ser vistas, y por eso es que la gente está reaccionando como está reaccionando, porque está reaccionando por su ira, su coraje. Sea justificado o no sea justificado, tengan razón o no tengan razón, la ira y el enojo humano nunca podrán obrar la justicia de Dios. Aunque nos sintamos maltratados, aunque nos sintamos o simpaticemos con alguien que ha sido maltratado, si nosotros actuamos con ira, si dejamos que nuestro coraje nos gobierne y reaccionamos guiados por nuestro coraje y por nuestra ira, lo que estamos manifestando es que no somos maduros espiritualmente. No hemos madurado porque hemos permitido que la ira y el coraje se
controle nuestra vida y se enseñoree de nosotros y dictamine nuestra forma de actuar. Y miren, las personas que están protestando y buscando justicia y demandando justicia y buscando justicia por su propia mano, están afectando a mucha gente que no tienen nada que ver en el asunto. ¿Cuántas personas han perdido sus trabajos porque sus lugares de trabajo han sido destruidos? ¿Cuántos millones de dólares han perdido los dueños de negocios en daños a las propiedades sin haber tenido por qué sufrir esa pérdida? Solo porque alguien más estaba molesto, estaba enojado y se dejó llevar por su ira, por su enojo. ¿Cuántas personas han perdido el esfuerzo, el trabajo de años en toda su vida y lo han visto esfumarse delante de ellos porque alguien no pudo controlar su ira, porque alguien no pudo controlar su enojo? ¿Cuántas personas están viviendo en miedo en sus casas, que no quieren ni salir a la ciudad porque hay gente que no puede controlar sus emociones? Yo no estoy diciendo que no tienen razón, yo no estoy diciendo que no les asista la razón, yo no estoy diciendo que no tienen libertad para expresarse. Lo que yo estoy diciendo es que las personas que se dejan llevar por sus emociones no solamente están siendo influenciadas por el pecado, sino que están haciendo daño a terceras personas. Por eso nosotros somos instruidos por la palabra de Dios a que oremos por nuestras autoridades. Por eso Dios estableció las autoridades para que castiguen al que practica la injusticia y que al que reacciona de forma violenta. La justicia es la que debe de establecer el orden, no nosotros, porque si nosotros tomamos la ley en nuestras propias manos, entonces ¿quién nos detendrá? ¿Quién nos dará la razón? ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá la verdad? Debemos de remitirnos a la justicia. Romanos capítulo número 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque la ley, las autoridades, son servidores de Dios para nuestro bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces debemos someternos a las autoridades, a la ley. Pero alguien pensará: pero el sistema, pero la ley, las autoridades son corruptas. Bueno, yo no sé si te asiste o no te asiste la razón. Lo que te puedo decir es que si piensas que tu paz, que tu seguridad vendrá de un sistema defectuoso de gobierno, de ley, estás equivocado. Por eso, si tú buscas realmente seguridad, si tú buscas realmente justicia y paz, debes venir al reino de Dios, que es el que realmente ofrece justicia verdadera, que es el único que te puede dar paz y seguridad. El reino de Dios. Para entrar al reino de Dios debes de reconocer que te has equivocado, que has ofendido a Dios, y arrepentirte de todos tus pecados y pedirle que perdone tu maldad y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entonces vendrás al reino de nuestro Señor Jesucristo y entenderás lo que es realmente la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios: que el hombre se arrepienta de sus pecados, que el hombre sea liberado de la muerte, que el hombre sea perdonado para recibir vida eterna, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para salvarnos, para liberarnos del pecado. Esta es la justicia de Dios. Por eso se dice que cuando una persona se arrepiente es justificado para con Dios, porque se ha aplicado la justicia de Dios. Esta es la verdadera justicia de Dios: que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres reciban la salvación. Entonces estaríamos buscando la justicia de parte de Dios.
Entonces nosotros como creyentes debemos aprender del apóstol Santiago que estas situaciones no es para que vivamos en temor. El temor solo manifestará que no confiamos verdaderamente en Dios. Si vivimos con inseguridad y con temor, solo manifestamos que nuestra fe es inmadura, que somos inmaduros espiritualmente. Debemos aprender del apóstol Santiago que estas son oportunidades para que maduremos, que podamos confiar en Dios, que nos esforcemos, que oremos, que busquemos de Dios su paz, porque la Biblia dice que el Señor nos lo dijo con sus propias palabras: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Podemos pedir al Señor que nos dé de su paz y que nos haga crecer espiritualmente. De estas situaciones podemos alcanzar la madurez. Eso podemos aprender del apóstol Santiago, y del apóstol también podemos aprender a que busquemos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos dará dos cosas. Primero, nos dará perspectiva divina. Nos ayudará a entender y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que no todo lo malo viene de parte de Dios, que todo lo que sucede es por el pecado en la vida del hombre. Segundo, aprenderemos que la sabiduría recibida de parte de Dios nos enseñará a buscar la justicia de Dios, y que para que busquemos la justicia de Dios no podemos permitir reaccionar por ira, por enojo, porque no obrará la justicia de Dios. Podemos entonces concluir en esta tarde que las injusticias sociales, los abusos de autoridad, las reacciones violentas de las masas no son nada nuevo. Esto ha venido desde la antigüedad. El apóstol Santiago lo sufrió en la ciudad de Jerusalén y vio cómo algunos de sus discípulos, de sus ovejas, fueron esparcidas por la violencia y por el abuso de las autoridades. Entonces, no estamos nosotros negando la realidad de esta crisis social, pero sí estamos conscientes que si no aprendemos de lo que ya sucedió en el pasado, estaremos condenados a repetir la misma historia. Podemos concluir que el creyente debe de sujetarse a la voluntad y a la palabra de Dios, y no puede permitir dejarse llevar por la ira, la frustración, el coraje. No debemos buscar venganza por nuestra propia mano. No podemos hacer cumplir la ley por nuestra propia mano, porque no nos corresponde. Dios ha establecido autoridades que lo harán, y si ellas son corruptas en sí mismas, si ellas no están haciendo su trabajo en sí mismas, Dios lo demandará. Lo que a nosotros Dios nos pide es que nos sujetemos y reaccionemos conforme a la palabra de Dios. Debemos entender que el cristiano tampoco puede vivir autocompadeciéndose, como que todo fuera víctima, como que en todas las situaciones somos víctimas, porque según Dios, mis hermanos, todos somos pecadores y todos somos dignos de muerte. Según Dios, Dios nos considera a todos, en este caso, a los que provocaron la crisis social en la que nos encontramos, y a los que están reaccionando como están reaccionando, y a todos Dios nos considera culpables de pecado y dignos de muerte. Por lo tanto, los que hemos sufrido no podemos sentirnos víctima, porque nosotros a la misma vez hemos quebrantado y hemos asesinado al Hijo de Dios con nuestros pecados. Fuimos culpables del pecado y somos culpables de la muerte de Cristo Jesús. Por eso es necesario que todos nos arrepintamos y recibamos de Dios el perdón de nuestros pecados. Por último, tenemos que entender y podemos concluir en esta tarde que el cristiano puede reaccionar ante la injusticia social. No estamos diciendo que seamos inertes, insensibles. No. El cristiano puede reaccionar, pero debe hacerlo con una perspectiva espiritual y buscando siempre la justicia de Dios. Por lo tanto, oro para que mi Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, ponga en ti paz. Haga sentirte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro para que Dios te dé la sabiduría para que puedas ver la situación que estamos viviendo con una perspectiva espiritual, y que alcances la sabiduría para buscar la justicia de Dios, y de esta forma tu alma, tu espíritu, tu mente alcancen la madurez espiritual. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo
para que en medio de esta situación puedas experimentar paz junto a toda tu familia. Mis hermanos, les animo a que perseveremos en medio de la crisis social. Si hemos sufrido las injusticias directa o indirectamente, como en el caso del apóstol Santiago, debemos nosotros reaccionar conforme a la palabra del Señor. Les animo pues a que perseveremos confiando en el Señor, esperando en Él y sabiendo que le pertenecemos y que nuestras vidas están en sus manos y que de allí nadie las arrebatará. Mis hermanos, Dios les bendiga.